comenzar. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, pues ahora vamos a iniciar la clase número 11, ¿verdad? Nos hace falta una para el gran acontecimiento, ¿verdad? Que cada 6 clases sucede, que es el examen. Así que pongan mucha atención. A mí me encanta el tema, ¿verdad? Yo, ¿cómo les puedo decir? Para no decir me divierto, pero me gozo al compartir esto, a leerlo, volverlo a leer cuando yo estaba en el seminario. Así es que espero en el Señor que también sea para ustedes. Clase número 11, los textos, Juan del 3, del 1 al 10. Ahora vamos a desarrollar, como les dije antes, los primeros 3 versículos. Prácticamente es la introducción al tema del nuevo nacimiento. Y el tema general es nacer de arriba, porque ese es el texto, la traducción exacta del capítulo 3 de lo que el Señor Jesucristo le dijo: te es necesario nacer de arriba, es la traducción, que es lo mismo que regeneración. Que no se le olvide eso, nacer de nuevo, el nuevo nacimiento es también la regeneración, es exactamente lo mismo. Ahora, vamos ahora. El tema de esta clase es el nuevo nacimiento. Por su mejor traducción en el texto de Juan es nacer de arriba. El evento espiritual a que nos referimos es también conocido como la regeneración del cristiano y constituye, ponga atención a esto, el paso inicial y el más importante de la salvación. Sin este paso no hay segundo que dar. Es por eso que su entendimiento es crítico para todos los hijos de Dios. O sea, si usted no ha nacido de nuevo, no importa el cielo, no importa nada más la santificación, nada de eso, ¿verdad? Porque no es algo que se le va a compartir a usted, no es parte de su herencia. Por eso es que todo comienza con el nuevo nacimiento. Antes de analizar el texto de Juan, mencionaremos algunos otros textos que nos ayudarán a poner en correcta perspectiva el tema. Ahí me dicen si voy muy rápido, amados. En Lucas 6, 43 y 44 dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. O sea, aquí está poniendo en relieve, en punto principal, el resultado de, ¿verdad? Está hablando de los frutos y tiene que ser un buen árbol para que dé frutos. Si da malos frutos, no es un buen árbol, ¿verdad? Esa es la similitud que puso el Señor y la puso nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no podemos variar al respecto. Si usted tiene buenos frutos, usted es un buen árbol. Si no tiene buenos frutos, usted no es un buen árbol. Y la comparación es buen árbol es al que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Que da buenos frutos. Eso es lo que nosotros podemos ver. Ese es el plano que el Señor nos ha dejado ver. Para muchos, no se debe cuestionar la fe de nadie. Mientras tanto, se hace caso omiso de los pasajes claves del Nuevo Testamento sobre los peligros de la fe falsa y la necesidad de examinarse a sí mismo, como lo dice 2 de Corintios 13:5. Oiga esto y mire con la palabra que comienza el versículo 5. Examinaos, no a los demás. ¿A quién se tiene que examinar? A nosotros mismos. ¿Qué vamos a examinar? Si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, el Señor dice que si nosotros podemos conocer, podemos saber si estamos caminando en la fe. Podemos saber si no estamos en la fe. Podemos saber si estamos en el camino angosto, en la puerta estrecha, o si no estamos en el camino ancho, pues. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esto. En Juan 2, 23 al 25, recuerde que estos versículos los estamos diciendo para poder poner en perspectiva la necesidad del nuevo nacimiento. Dice Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén, los últimos versículos del capítulo 2. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Oiga, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos,
porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta prácticamente son los versículos anteriores a la aparición de Nicodemo. A mi punto de vista, estos versículos deberían de estar en el 3, ¿verdad? Porque Nicodemo era uno de los que habían creído por las señales. Pero como hablamos ya hace algún rato, la fe que viene de las señales, la fe que viene de los milagros, es una fe que se desaparece. La fe nuestra viene por la palabra de Dios. ¿Sí? Por creer la palabra de Dios, por reconocer que somos pecadores, por reconocer que el sacrificio de Cristo me salva y el recibirle en mi corazón. Entonces, sigamos. El ministerio de nuestro Señor aporta un contraste marcado con la confusión evangélica contemporánea. ¿Cuál es la confusión evangélica contemporánea? La salvación solo por repetir una oración. Y la cuestión no es la oración, sino que el resultado. O sea que nosotros estamos evaluando la salvación respecto a después. Yo no puedo, porque alguien repite una oración, yo no puedo decir si es sincera o no es sincera. Ya no puedo decir que porque lloró, porque no lloró, porque se quebrantó, porque estuvo bien simple. Yo no puedo juzgar las emociones de nadie. Mas, sin embargo, Dios sí me permite juzgar el resultado de la vida de alguien, el resultado de la fe de alguien. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Ok, entonces nosotros estamos aptos por el Señor para que podamos revisar el testimonio de otros y por supuesto nos manda a revisar nuestro propio testimonio para saber si estamos en la fe. ¿Y de qué depende eso? ¿Y cuál es el resultado si no estoy en la fe? El infierno. Sencillo. Y por eso es que esto es crítico. Esto es crítico. Vamos a ver. A Cristo no le interesaban las respuestas superficiales o las pseudo conversiones rápidas. Él se negó a comprometer la verdad o a dar falsas esperanzas. En lugar de hacer creer que fuera fácil para las personas, Jesús alejó más seguidores de los que recibió. Por ejemplo, el joven rico buscó con afán a Jesús y le preguntó sinceramente. Este es un ejemplo clásico de lo que nosotros estamos hablando. Es un muchacho que estaba interesado en Jesucristo y en su ministerio. Es un muchacho que buscó a Jesús sinceramente, ¿verdad? Pero él llegó, y esta es la pregunta de él, está el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? La pregunta era sincera, ¿verdad? Pero por la vida de las personas o porque le cayó bien o por emociones, creo que en Lucas es que dice el Señor que le amó, ¿verdad? El Señor Jesucristo le amó, o sea, tuvo un sentimiento positivo para él. Mas, sin embargo, el Señor no abarata el evangelio, no abarata en la fe como si lo hacemos los predicadores de este tiempo. Él vino y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? El joven rico, como lo identifica la Biblia, finalmente partió desilusionado de la presencia de Jesús debido a que no se negoció el camino a la vida eterna. El versículo donde termina lo del joven rico dice así, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Se recuerdan ustedes qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo que hiciera si quería ser perfecto? ¿Mm? Que, Diga. Bien, hola, sí, diga. que diera todos los bienes que a los pobres. Correcto, que los vendiera y los diera a los pobres. Y entonces ese fue triste. Él prácticamente valoró más sus posesiones que el evangelio, ¿verdad? Que el llamado que el Señor les hizo. ¿Se puede imaginar cómo hubiese quedado en la Biblia? Y dejándolo todo, lo entregó a los pobres y siguió al Señor. De seguro habría un evangelio escrito por ese muchacho. Pero bueno, así fue, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo, y esto es lo que estamos poniendo en perspectiva, no negoció el evangelio, como si lo hacemos ahora.
Venga, no se preocupe, tarará, no, no, nada, aunque sea así. Y sí, recíbalo, recíbalo. Si no hay un deseo en el corazón, cualquier oración, si no nace desde el fondo de nuestro corazón, cualquier oración va a ser vana. Sigamos. Después Jesús explicó a sus discípulos sorprendidos de lo que acababan de ser testigos. Vamos a leer acá Mateo 19, 23 y 26. El Señor le bendiga. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Fíjense que este texto tiene varias ventajas. Nos muestra primero a qué se refiere el rico, ¿verdad? Porque entonces dirían, bueno, toda la gente que tiene dinero no puede entrar en el reino de los cielos. Y no es así, porque él mismo nos dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No, pero es en el de Lucas que dice que los que aman las riquezas, ¿verdad? O sea, los que tienen pasión por la riqueza y que dependen por completo de las riquezas, ¿verdad? Una persona puede tener mucho dinero, pero sin embargo poder reconocer a Cristo como su Señor y no ser las riquezas su Señor, sino que ser Jesucristo su Señor, ¿verdad? Por eso no es la cuestión de las riquezas, es lo que dice Santiago que es el principio de todos los males, ¿verdad? Que es el amor a las riquezas. Hasta aquí preguntas. ¿Se entiende el punto que estamos exponiendo? ¿Sí? ¿Por qué es importante el nuevo nacimiento? Porque estamos señalando que el Señor Jesucristo puso más obstáculos que puentes para que la gente se acercara. No lo puso fácil, ¿verdad? No era una cuestión de mercadotecnia, ni una dinámica empresarial, ¿verdad? No es hacer grande la iglesia, sino que dice aquí, dice, porque le preguntaron los discípulos, porque los discípulos de seguro conocían al joven que era un buen muchacho. Ellos le dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y entonces mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Pero entonces al final pone la respuesta. Y por eso es lo importante del nuevo nacimiento. Mas para Dios todo es posible. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tuvieron ustedes que ver en su propio nacimiento? ¿Mm? ¿Qué tuvieron ustedes que ver? ¿Qué parte jugaron en eso aparte de aparecer en este mundo? ¿Mm? La pregunta quizás es, ¿de qué dependió? ¿Qué parte usted activa tuvo en el nacimiento? Yo creo que ninguna. No tuvimos nada que ver. A El nosotros pecado, ¿cómo? el pecado. El pecado. A ver, pero bueno, pero lo que quiero decir es que no tuvimos parte en nuestro nacimiento carnal, tampoco tenemos parte en nuestro nacimiento espiritual, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque aquí dice que para Dios todo le es posible. El resultado de la exigencia de Cristo, perdón. El resultado de la exigencia de Cristo a un compromiso total es que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto es según Juan 6:6. Entonces, 66, perdón. entonces ven que Jesucristo no los andaba rogando, hay que visitar al hermano. Nosotros tenemos que hacerlo, por supuesto, ¿verdad? Pero Jesucristo no lo hacía. Entonces, sigamos. En otro texto es importante mencionar es el de Mateo 7:21, que nos dice a continuación,
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, hay fe que nos salva. Hay personas, hay cristianos que juran ser salvos y no lo son. Yo creo que conocemos a muchas personas. El hecho de que usted está acá y persevere en esto, que a pesar de las circunstancias, de las dificultades, de todo lo contrario, de lo que sería más fácil hacer cualquier otra cosa antes que estar acá, pero siempre perseveramos, es parte de los frutos de ser creyente. Pero hay muchos que no lo son. Jesús también explicó que ser discípulo significaba morir a uno mismo. Lo declaró así. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso lo encontramos en Lucas 9:23. Tan alto costo solía ser demasiado para los que pretendían ser sus discípulos. Oiga esto en Lucas, o sea, el punto no es que la salvación se gana, sino que el punto es que la salvación produce perseverancia. La salvación produce obediencia, el deseo de seguir al Señor. Les leo este. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, oiga esto, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno, dice. O sea, el nuevo nacimiento produce perseverancia, produce deseo de seguir al Señor. Si no produce santidad, si no produce búsqueda sincera del Señor y nosotros somos los mismos de siempre, mis queridos hermanos, el tal nuevo nacimiento quizás no es nuevo y estamos en nuestra antigua manera de vivir. Amén. Claramente, el énfasis en negarse a sí mismo y someterse a él fue algo que impregnó el enfoque evangelístico de Jesús, tanto en su ministerio público como en sus conversaciones privadas. Así es. Por ejemplo, la plática con Nicodemo fue una conversación privada. Oh, sí. ¿Verdad? Entonces, pero siempre, nunca jamás, donde Jesús pudo haber negociado para que los demás no vean lo que estoy haciendo, la preferencia que estoy teniendo con alguna persona, Jesucristo se mantuvo, ¿verdad? El evangelio no fue negociado por el Señor. Cuando el Espíritu aplica la salvación, el primer paso es la regeneración. Las realidades de la muerte y la vida espirituales son fundamentales para entender la regeneración. Ok, ¿qué quiere decir esto? Principalmente lo último, ¿verdad? Bueno, cuando el Espíritu aplica la salvación, ¿qué dice ahí que es lo primero? Ponga atención a eso. ¿Qué es lo primero? La regeneración, el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo entiendo el nuevo nacimiento? Y aquí dice, las realidades de la muerte y la vida espirituales son fundamentales para entenderlo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir en pocas palabras cuál es la diferencia entre la muerte y la vida? Entre un cuerpo muerto y un cuerpo vivo. Yo creo que es abismal. Yo creo que tiene toda la diferencia. ¿Verdad? El cuerpo vivo se mueve, respira, camina, tiene hambre, etcétera, etcétera. Pues un cuerpo muerto
no tiene esto. Y un cuerpo vivo, así un cuerpo recreado, lo han traído a la vida espiritual. Y eso quiere decir que tiene cualidades y tiene actitudes espirituales. De lo contrario, no ha habido regeneración y no ha habido vida. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo que era necesario nacer de nuevo y usó dos palabras griegas que significan literalmente nacido de lo alto y que se refiere a un renacer espiritual provocado por Dios, quien mora arriba. O sea que el nuevo nacimiento viene de arriba, ¿verdad? Leemos Juan 3:3. Sí, por favor. No es algo que se da a este nivel, no es algo que yo provoco, es algo que Dios provoca en mí. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahora vea lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces el nuevo nacimiento desciende del Padre. Fue provocado fue hecho por el Padre. Entonces, el problema es que ahora tenemos un evangelio de que no importan los frutos. Y es más, se ha hecho diferencia entre lo que es un creyente y un discípulo. Pero el Señor Jesucristo no hizo esa diferencia y la iglesia primitiva no hizo esa diferencia. El ser discípulo no es un paso siguiente a ser salvo, a ser creyente, sino que la Biblia los tiene por iguales. Todo creyente es discípulo, ¿verdad? Por eso es que cuando el Señor dijo que teníamos que discipularlo, quiere decir que ayudarles a crecer. Por eso es que todos debían que el que creyera y fuera salvo, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces nos mandó también a que predicáramos a toda criatura y les enseñáramos a hacer, a cumplir todos sus mandamientos. Entonces nosotros no podemos separar eso, porque eso es algo que se practica mucho ahora. No, él solo es creyente, no, él sí es discípulo. No, todo creyente es un discípulo. El creyente regenerado y renovado ha sido agraciado con una condición, incluso mejor que la poesía, mejor que la que poseía Adán originalmente. Antes de caer en el pecado y experimentar la maldición de Dios, Adán era inocente, pero al creyente regenerado se le declara justo. Es la recreación espiritual del Espíritu Santo, vivo para Dios. Es una ¿Por qué creen ustedes que se dice que la condición actual del cristiano delante de Dios es aún mejor que la que poseía Adán? ¿Alguien tiene alguna idea? Dígame. Porque nosotros contamos con el Espíritu Santo siempre en nosotros. En cambio, Adán era por temporal que Dios se comunicaba directamente, pero era externo. Ah, y fíjese que alguien más. Fíjese que había un detalle. Ellos eran inocentes, nunca habían pecado. Pero en ese estado de inocencia, y de hecho así se conoce esa época, en el estado de inocencia, porque solo ellos fueron inocentes. Ellos podían caer. El cristiano nacido de nuevo no cae jamás. O sea, no se cae de la gracia, no se aparta del amor de Dios. Puede caer, puede tener un tropiezo, puede descuidarse en algún momento, pero Dios lo restaura. Entonces, Adán no tuvo eso, ¿verdad? Entonces, Dios presentó sacrificios para cubrir el pecado de Adán. Pero fue hasta que conocimos a Cristo
y hasta que su sacrificio pagó nuestras faltas, es que nosotros ahora estamos en la certeza de nuestra salvación, que aunque estamos en este cuerpo imperfecto, que un día probablemente va a morir, digo probablemente porque puede ser que Cristo venga antes, pero nuestra alma está segura en las manos de Dios. Amén. La primera epístola de Juan alude una y otra vez a nacer de Dios. Primera de Juan 1:29 nos dice así: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él No. que todo el que hace justicia es nacido de Él. Oiga, póngale atención al texto porque el asunto que estamos hablando acá es del nuevo nacimiento. Y Juan, que es el mismo que escribió las cartas de Juan, conocía esto, ¿verdad? Conocía esto y de hecho él es el único que dice la expresión de cierto te digo, que la traducción es amén, amén. Eso quiere decir de cierto te digo. Ahora vamos al siguiente texto. Primera de Juan 3:9 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Está hablando de nuestra nueva criatura. Ujú. Está hablando de la semilla que es puesta en nosotros. Nuestra humanidad está en debilidad y peca, pero la nueva criatura no lo hace. Primera de Juan 4:7 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces el énfasis es nacer de Dios. Nacer de Dios. Y primera de Juan 5:1 nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces dice, el creer en Cristo es nacido de Dios. O sea, Amén. todo viene de Dios y el nuevo nacimiento depende de Dios. Usted no puede decirle a alguien, mira, nace de nuevo, hombre, ya, nace de nuevo. Eso no se puede. No hay cristiano que se diga cristiano que no haya nacido de nuevo. Primera de Juan 5:4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Todo nacido de Dios. Y 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Amén. Entonces, ahí vemos que el nacido de nuevo ha nacido de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. Ahora, el texto en Juan 3, del 1 al 10, relata una de esas interacciones privadas, una reunión en la noche con Nicodemo, un fariseo prominente. Jesús se negó a suavizar la verdad a lo largo de esta conversación, solo para obtener la aprobación de este influyente líder religioso. o sea, la idea es que Jesucristo se negó. A pesar de que lo hizo en privado para que los demás no escucharan correcto. Su conversación y su petición. Y que estaba con una persona que era prácticamente del gobierno de Israel. Sí. Jesús se negó, voy a leer de nuevo, Jesús se negó a suavizar la verdad a lo largo de esta conversación, solo para obtener la aprobación de este influyente líder religioso. En su lugar, habló con claridad y precisión, confrontó los errores de Nicodemo y le dijo exactamente lo que necesitaba oír. Amén. Si usted quiere ver a alguien realmente importante, en su época, ese era Nicodemo. Él era miembro del Sanedrín, ¿verdad? Era miembro del gobierno de Israel. Sigamos.
Para efectos didácticos, el diálogo de Cristo con Nicodemo se puede explicar bajo 3 encabezamientos. Número 1, las averiguaciones de Nicodemo sobre Jesús. Número 2, la revelación de Jesús a Nicodemo. Y la tercera nos dice la acusación de Jesús a Nicodemo. En esos 3 puntos vamos a ver prácticamente todos esos 10 versículos. Vamos al primero, las averiguaciones de Nicodemo sobre Jesús. Esta sección debería comenzar con los últimos 3 versículos del capítulo 2, donde Jesús describía la negativa de Jesús a aceptar la fe superficial con base en las señales, pues él en su omnisciencia entendía los corazones de las personas, incluyendo Nicodemo, cuyo corazón leyó el Señor como un libro abierto. Veamos entonces qué nos dice Juan 2:23. Que son, como les dije, los últimos versículos del capítulo 2. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea que aquí la gente había creído por los milagros. Y a Jesucristo no le bastaba que la gente creyera por los milagros, porque siempre era algo superficial, siempre. Inmediatamente se acerca Nicodemo, quien también tenía una fe superficial, como la de los demás que son legalistas en estos tiempos, ¿verdad? Sí, correcto. Los legalistas, los religiosos. Dice, se los leo yo. Juan 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Oiga esto, la descripción de Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Oiga esta palabra inmediata, esas 2 palabras. Primero le dijo Rabí y después le dijo el plural de la palabra de saber. Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Esas 2 palabras son amén, amén. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces estamos hablando de un hombre principal, de un hombre que era, el Sanedrín estaba constituido por 70 fariseos, no, perdón, era de 70 judíos, ¿verdad? Entre ellos fariseos, saduceos, escribas. Entonces ellos eran los principales de todo Israel. Entre ellos estaba Nicodemo. Y cuando Nicodemo le conoce, le dice Rabí, le estaba dando el lugar que él mismo tenía, porque él más adelante le dice, eres maestro de Israel y no sabes esto. O sea, lo estaba viendo como un igual. Nunca lo vio como Señor. Y después dice, sabemos. ¿Eso qué quiere decir? Que él representaba a un grupo de estos principales que estaban curiosos, que Jesucristo les había llamado la atención y habían entendido que Jesucristo no era cualquier hombre, sino que había algo especial en él y que había posibilidades de que él fuera el Mesías. En lugar de afirmar la profesión de fe de Nicodemo, Jesús se negó a aceptarla con la sola base en las señales de las cuales había sido testigo. Jesús le señaló la naturaleza de la verdadera fe, de la fe salvadora, capaz de transformar vidas. O sea que no se dejó impresionar por todas las adulaciones que le hizo. Sí, correcto, correcto. Entonces dice Nicodemo, que el nombre Nicodemo quiere decir vencedor sobre las personas. Era un nombre griego común entre los judíos de la época de Jesús. Este
era miembro de los fariseos, el partido religioso de élite. Su nombre probablemente deriva de un verbo griego, cuyo significado es separar. La palabra fariseo, estamos hablando de la palabra fariseo, Fariseos. quiere decir separar. Ellos eran los separadores, en el sentido de su celo por No, la eran los separados. ellos eran los separados, perdón, en el sentido de su celo por la ley mosaica y las tradiciones orales propias que ellos le añadieron. Vamos a seguir. La enseñanza de los fariseos se volvió casi sinónimo de judaísmo. Pero irónicamente fue el mismo celo por la ley el que provocó que los fariseos se volvieran ritualistas y externos, teniendo corazones no transformados. Tan solo reemplazaban la religión verdadera por la simple modificación del comportamiento y los rituales. Miren, aquí es bien interesante, ¿verdad? Porque modificar el comportamiento no quiere decir que somos creyentes. Los alcohólicos anónimos modifican su comportamiento, ¿verdad? Mucha gente modifica su comportamiento y eso no quiere decir que somos creyentes. Y van a la iglesia de una manera ritualista, sino que hablamos que el fundamento de todo esto es la fe y el nuevo nacimiento. En respuesta a su espiritualidad aparente, Jesús señaló mordazmente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, nos dice Mateo 23, 23. O sea, Jesucristo condenó la fe que es externa. La fe religiosidad. exhibicionista, correcto. La fe que no viene verdaderamente de la palabra de Dios y de creerle a Dios, sino algunos vienen de los milagros, otros vienen de la apariencia. Yo quiero ser como estos, pero la fe no viene por los hermanos, la fe viene siempre por Dios. ¿Alguna pregunta Amén. hasta este momento? Ok. Pero Nicodemo no era un fariseo común y corriente, era un principal entre los judíos. Esto es, era miembro del Sanedrín. Sigamos. El Consejo de Gobierno de Israel, bajo la autoridad final de los romanos, la tradición judía ubica el origen del Sanedrín en los 70 ancianos que ayudaron a Moisés. ¿Usted se recuerda cuando Moisés estaba, todo el pueblo llegaba a él y le preguntaba, y Moisés estaba siendo juez de todo el pueblo de Israel en el desierto? Entonces el suegro le dijo: te vas a morir haciendo eso. Y entonces Dios le dijo que escogiera 70 varones para que le ayudaran a hacer eso. Pues de esos 70 varones, pues de esos nació el Sanedrín, ¿verdad? El gobierno de Israel. El hecho de que Nicodemo fuera un miembro del Sanedrín probablemente explica por qué vino a Jesús de noche. Puede que no quisiera que su visita implicara la aprobación de todo el Sanedrín o que no quisiera ganarse la desaprobación de sus miembros. O sea, aquí lo que está diciendo que probablemente Nicodemo llegó de noche para que no creyeran que los fariseos o el Sanedrín estaba apoyando a Jesús. O también porque no quería que sus compañeros del Sanedrín le desaprobaran a él por visitar al Señor. Porque sí, Nicodemo llegó con curiosidad. Le daba posibilidades al Señor Jesucristo de ser el Mesías. Y en el capítulo 3, versículo 2 de Juan nos lo relata. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. O sea que le hizo una aseveración. Y Rabí Nicodemo reconoció a Jesús como maestro, al igual que él lo era.
sea, rabí quiere decir eso, maestro, maestro. ¿verdad? Sabemos plural, es decir, venía en representación de otros fariseos que también estaban impresionados por las señales que hacía Jesús. O sea, no por la palabra, por los señales, por las Ujú. señales, ¿verdad? Que eso es lo que decía el Señor Jesucristo, que los judíos piden señales y la única señal que se les dará es la de el profeta Jonás. Pero Y aún sigamos. en día se sigue dando eso porque muchos siguen donde hay emociones. Correcto. Y aún donde hayan milagros, ténganle miedo a eso. O sea, está bien, Dios sigue haciendo milagros, pero también Satanás. Y eso es confuso. No es como que la fe viene por el oír la palabra, por leer la Biblia, sino, o sea, cuando viene de leer la Biblia es una fe firme. Firme y los milagros y todas las bendiciones se van dando por añadidura, como lo dice la palabra. Pero ¿qué le respondió Jesús en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús respondió a una pregunta no formulada por Nicodemo. Dios conoce el corazón. O sea, Nicodemo no le llegó preguntando Ujú. nada, pero Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. A Jesús no le interesa hablar de sus señales que solo habían resultado en fe superficial. En vez de esto, fue directo al grano, la transformación del corazón de Nicodemo por el nuevo nacimiento. La frase amén, amén, de cierto, solo aparece en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan. Afirma solamente Solemnemente. afirma solemnemente la veracidad e importancia de lo que sigue. En este caso, Jesús utilizó la frase para expresar la verdad vital según la cual no habría entrada al reino de Dios si no se naciere de nuevo. Amén. Vamos comprendiendo, yo creo que sí, ¿verdad? Pero tengo que preguntar, ¿vamos comprendiendo la importancia del nuevo nacimiento? Ese es el punto, esa es la intención de esta clase. La regeneración o nuevo nacimiento es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Oiga esto y por favor trate de no solo comprender, aprenderse esto. Es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Ahí tiene el montón de versículos que se los dejamos ahí para que usted los pueda consultar. Haciéndolos así hijos suyos. Amén. El reino de Dios en su aspecto universal se refiere al señorío soberano de Dios sobre toda su creación, pero aquí Jesús no se está refiriendo al reino universal. En su lugar, estaba hablando específicamente del reino de la salvación, el reino espiritual donde viven ahora quienes nacieron de nuevo por el poder divino y por medio de la fe, y están bajo el gobierno de Dios mediado por su Hijo. A eso aquí se refiere el reino de Dios. Aquí tenemos dos conceptos del reino de Dios, ¿verdad? El concepto universal y el concepto donde viven todos los salvos. Nicodemo, como los otros judíos, anticipaba con ansias ese reino glorioso. Desdichadamente, creían ellos que por ser descendientes de Abraham, observar la ley y realizar ritos religiosos externos, la circuncisión particularmente, obtendrían la entrada al reino. Pero estaban profundamente equivocados al creerlo así. Como Jesús lo dejó claro, no importa
cuán activo pueda ser alguien en lo religioso. Nadie puede entrar al reino de Dios sin experimentar la regeneración personal del nuevo nacimiento. Lee, por favor, Mateo 19:28. Entonces, mis queridos hermanos, aquí estamos ante la posibilidad de una persona de nacer de nuevo o no. Tener una apariencia cristiana nada más o ser cristiano de verdad. Y esto viene con el nuevo nacimiento. Por eso es que unas personas perseveran y otras no. Por eso es que unas personas deciden entregarle su vida al Señor y otras no. Sencillo, no es otra cosa. A veces, y muchos nos culpamos como pastores, ¿verdad? Algunas veces tenemos mucho que ver, pero cuando uno se pone a pensar, pues, ¿quién tuvo al mejor pastor? Sino Judas. ¿Mm? ¿Quién fue mejor discipulado que Judas? Y de todos modos se perdió, lo tienes ahí. Amén. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces, cuando venga, aquí habla de la regeneración, ya no de la persona, sino que la regeneración del mundo entero, la regeneración total, ¿verdad? Leo el 29. Sí. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará para la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Ahora Cristo le estaba diciendo que se olvidara a Nicodemo, ¿verdad? De eso, de todo lo que Nicodemo sabía y comenzara de nuevo, que abandonara todo el sistema de justicia por obras en el cual había puesto su esperanza y que se diera cuenta de la impotencia de los esfuerzos humanos para salvarse. El pueblo de Israel creía que por la circuncisión ellos ya tenían entrada al reino de Dios. Los judíos esperaban el reino de Dios, pero ellos estaban seguros que ya estaban adentro, ¿verdad? Y ellos consideraban, como muchas personas, que ellos ya estaban aptos por el cumplimiento de sus obras. Ok, mis queridos hermanos, no hemos tenido muchas preguntas. Vamos a ver, ¿alguien que quisiera preguntar algo? ¿Comentar algo? ¿Será que íbamos muy rápido? No, Ok, entonces, preguntas. ¿Estamos bien? A la hora del examen, sí, yo les voy a preguntar. Ok, eso espero, ¿verdad? La importancia de esto, de estos primeros 3 versículos, y de hecho de todos hasta el 15, es esta la regeneración. Eso es la parte culminante y eso es lo esencial en nuestra vida como creyente. Sí, nosotros tenemos que motivar a la gente que venga a Cristo, sí, nosotros tenemos que llamarlo a que reciba a Cristo, sí, nosotros tenemos que soportarlos, que ayudarlos, aunque ellos estén portando mal, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que comprender que si alguien no ha nacido de nuevo, no entrará al reino de Dios, no es salvo, así, punto, no, punto. Y si es árbol bueno, da buenos frutos. Y si es árbol malo, da malos frutos. Esto nos debe también llevar a tener una medida de tener paciencia con los hermanos hasta cierto punto. El hermano tiene que dar fruto. El hermano tiene que desear, aunque le esté costando, tiene que desear. Nosotros no somos quienes, ¿verdad? Como para separar el trigo de la cizaña, pero sí somos quienes para saber en quién podemos nosotros invertir nuestro tiempo sirviéndole al Señor o no. Ok, hasta aquí llega la clase ahora. Espero en el Señor que esto les quede o por lo menos tengan el deseo de ahondar, porque esto que hemos hablado del nuevo nacimiento, yo se los aseguro, solo hemos visto la parte de arriba.
¿verdad? Pero sí es suficiente para saber que si nosotros ya nacimos de nuevo o no, y para saber lo afortunados que somos al estar contados en el reino de Dios. Amén. Ok, aquí detenemos la clase.